Bienvenidos al podcast Recalculando con Ceci. En cada episodio nos sumergiremos en historias inspiradoras de individuos y comunidades que han enfrentado adversidades y han encontrado nuevas rutas hacia el éxito. Recalculando con Ceci. Empezamos este podcast con una persona que ha hecho estos días una gran hazaña y es intentar subir al Everest, pero no solo subir, sino que además que sin oxígeno. O sea, yo cuando fui al Cotopaxi, solo llegar al primer refugio ya me faltaba el aire. No sé cómo lo hizo acá nuestro flamante mayor o capitán, que le decimos con mucho cariño, Marcelo Segovia, a quien le hemos invitado al podcast y para quien pedimos un fuerte aplauso. Qué gusto que nos acompañe este día aquí tomándose una tisana. ¿Qué le parece la tisana de aquí de Café Galetti? Muy interesante, la verdad que Sí. el rato que entré vi cómo servían y la forma particular de servir las bebidas es increíble, es Sí. increíble. Por eso me llamó la atención y justo cuando llegaste iba a pedir Sí, un agua una tisana, aromática sí. para poder, muy interesante Sí, la cafetería, más que todo mucho ya confort. cliente Mucho- frecuente va a ser de Creo que acá. va a ser bastante recurrente en venir acá. Perfecto. Marcelo, sé que usted está en un proceso todavía de recuperación por toda la gran hazaña que realizó. Sin embargo, le agradezco por estar acá y darse el tiempito para poder conversar. A la gente que le gusta conocer este tipo de historias en donde nos motivan y nos incentivan a que si uno lo puede, yo también lo puedo hacer. Pero para eso quiero que me cuente primero de dónde es usted, porque le digo el acento y usted es costeño. ¿De Sí, qué parte de bueno, nuestra costa? yo soy de la provincia de Los Ríos, de una ciudad que se llama Valencia, cerca de La Maná y de Quevedo. Después del colegio prácticamente salí de mi tierra, diría así, y me vine a la ciudad de Quito a seguir la escuela de policía. Primero a trabajar, después a seguir la escuela de policía. Y ya me quedé, me radiqué aquí, me gustaron las montañas y era totalmente imposible poder regresar a la costa para poder hacer mi vida adicional y decidí ya quedarme en la ciudad de Quito y Y se prácticamente ya enamoró de estoy acá. Quito, del Sí, frío de me Quito. gustan las montañas, no me atrae mucho la ciudad tanto, pero me atrae las montañas y Quito brinda ese confort y Ese paisaje, ¿no? ese ambiente de poder tener el Ruco Pichincha aquí al lado, de tener el Ilaló, de tener el Parque Metropolitano para poder entrenar, de tener el Cotopaxi a 1 hora y media que esté el Sí, parking, sí. de poder tener para acá, tenemos el Imbabura, tenemos muchas montañas, el Paso Ochoa, el Rumiñahui, el Corazón, entonces tenemos muchas montañas muy cerca de la ciudad que te trasladas en 1 hora y media y ya puedes estar a 4.800 metros, a 5.900 metros y eso es lo importante. A nosotros como montañistas que amamos este deporte, nos da una viabilidad muy variable. ¿Cómo inició ese proceso de ser montañista? Porque en su ciudad no había montañas. Entonces, ¿cómo llegó a el amor por escalar una montaña? Sí, esto suena bastante irónico. Yo soy de la costa, nunca hubiera pensado ser montañista. Yo el Cotopaxi lo veía, yo venía de vacaciones a Pujilí, donde mi abuelita, y lo único que veía el Cotopaxi es cuando estaba despejado. Y a un día le pregunté a mi abuelita, digo, ¿sube gente ahí? Me decía que sí sube gente ahí, pero nunca lo vi como una meta o quererlo hacer. Vine a la Policía Nacional, soy del Grupo Intervención y Rescate, hice el curso de comandos. Del Entonces, GIR. sí, ahí me dieron la posibilidad en una fase de rescate de llegar a la cumbre del Cotopaxi. Cuando llego a la cumbre del Cotopaxi veo un paisaje espectacular en situaciones precarias, porque normalmente un curso de comando no es que sea tan técnico como para poder subir como sube cualquier andinista normal o cualquier alpinista normal. Entonces subimos con medios complejos de equipo, medio complejo de tiempo, medio compresión. Pero el paisaje que vimos en la parte de arriba es espectacular. Tenemos un cráter icónico que tiene el Cotopaxi con un radio de 2 kilómetros, Wow, un sí. diámetro de 2 kilómetros. O sea, es una cosa increíble lo que tú puedes observar ahí. Ver las nubes debajo de la cumbre era espectacular. Yo ese rato me enamoré, dije, y no fue el paisaje fue el 50%, pero el otro 50% fue el sacrificio y lo complejo que era para poder llegar allá. Me di cuenta que un ser humano, por más dinero que tenga,
por más situaciones que tenga, no puede estar ahí. O sea, tiene que hacer un proceso para poder llegar ahí. Tiene que Preparación. esforzarse y prepararse para poder llegar ahí. Ujú. Porque hay una conexión tan directa entre la montaña. Y Sí, no es que yo puedo estar preparado y si las condiciones climáticas no me lo permiten, si claro, la montaña no me lo permiten porque cayó mucha nieve, porque el viento viene de una dirección y tal vez hay acumulación de nieve, puede haber una avalancha, no lo puedo hacer. Entonces son situaciones medias complejas. Yo antes corría maratones y me puse a hacer esa comparación. Digo, claro, o sea, no, la maratón corro, llueve, sigo corriendo, todo, pero acá claro, no, acá son situaciones diferentes, situaciones adversas que la propia naturaleza nos dice hasta aquí nomás, no puedes claro, irte en contra de la naturaleza o en claro. contra de la voluntad de Dios. Y entonces creo que eso me motivó, de ahí me hice montañista, el GIR me dio la posibilidad de irme a Francia, a especializarme como instructor de rescate. Luego me fui a España a hacer un curso de rescate, hice un curso aquí. El GIR me preparó mucho en el tema de montaña. La Policía Nacional me dio esa oportunidad. Luego de eso se me vino la visión, digo, ¿por qué no hacerme guía profesional? ¿Por qué no entrar a la asociación de guías y hacerme un guía para tener mi hoja de vida más amplia? Claro. Me hice guía de montaña, gracias a Dios soy guía de montaña profesional. Y de ahí vinieron asomando mucho más cosas. Me hice deportista de trail running que tiene que ver con la montaña en distancias de 80 y 100 kilómetros. He ganado algunas competencias, la más emblemática, ¿En la maratón? UTMB. Son competencias de trail running, competencias en montaña. O sea, En son 80 montaña. kilómetros en Ok, montaña, ya. netamente, que tiene que ver con el montañismo. Entonces, el año anterior quedamos tercero en la UTMB de aquí de Ecuador, que es la competencia más emblemática a nivel mundial y hubo una sede aquí en Ecuador. Entonces, poco a poco fuimos dando. Hace 5 años se nos metió la cabeza de ir al Everest, primero con oxígeno, después dijimos, hace 2 años, ¿por qué no intentarlo hacer sin oxígeno? Si las oportunidades dan, si entrenamos, creo que podemos prepararnos para esto. Investigamos mucho, conversamos con Iván Vallejo, el primer montañista que lo hizo, con Carelo, con Esteban Mena, con referentes que ya lo habían hecho aquí en el país y que saben esa sensación de lo que es estar a partir de los 8.000 metros sin oxígeno, porque sí hay un poco de temor. Si me preguntas, miedo, mucho miedo, porque uno pone la vida en riesgo y juega al filo de la navaja durante todo ese tiempo que está allá, por muchas circunstancias que ya me irás preguntando y te las iré diciendo, porque luego de esto en 15 días tengo un conversatorio en donde la gente va a saber de mi boca qué es el Everest, porque todos vemos en redes sociales, pero la experiencia que uno gana, lo que uno ve allá es totalmente diferente a lo que ve en redes sociales. ¿Qué Marcelito, sí? pero ahorita no lo va a decir, no, Sí, antes de que sí. vaya a ese conversatorio, tómese su tisana, por favor, tómese su... Miren, esto es una Una cosa. bendición aquí para que lo puedan ver. Se le echa encima de la taza y va bajando totalmente el agua ya filtrada y se queda arriba las florecitas de la Amazonía, ¿no? Era el, Increíble, amazónico decía. amazónico. Y aquí tiene su miel, si necesita con dulce, si le gusta el dulce. Es toda una experiencia para saborear. Qué rico. Yo me pedí un cafecito que yo soy bien cafetera. Para mí no hay mejor, no empiezo mejor el día si no es con Sí, una taza de con una café. taza de café. La verdad que Mm, vine bastante saturado de allá de café porque claro, para todos mantenerse los días tomaba despierto. café. Y Sí. casi no soy cafetero, pero me tocaba tomar allá café. Digo Sí, yo, capitán, pero a ver, usted ya nos va a conversar sobre todo lo que pasó en el Everest, pero cuando usted era niño, cuando estaba ahí en su tierra natal, en la provincia de Los Ríos, corriendo, jugando a la pelota, ¿cómo era su infancia? Ya hacía maratones, no, ¿cómo nada. era? ¿Cómo era usted? ¿O era un niño inquieto? ¿Era un niño callado? ¿Cómo fue? Tenemos reuniones de colegio y de escuela cada 2 años, cada 3 años, y ellos se quedan mirados y me dicen, Marcelo, ¿quién diría? Porque yo no sabía, no era deportista, nunca era del típico muchacho que se dedica a estudiar. Me exigía mucho mi padre el tema del estudio, de solo estudiar, estudiar, estudiar. Tenía limitado el permiso para poder salir y le agradezco porque gracias a eso tal vez ahora soy el ser humano que tal vez quiero ser, Claro. que todavía no llego Usted fue de la generación con chancleta con y chancleta, con con correa. golpe, que el profesor te pegaba, te daba Claro. en la Le mano jalaba para la que te oreja, la pares, patilla, la todo, patilla. absolutamente todo eso.
Entonces había mucha exigencia y vengo de un pueblo donde todos nos conocíamos. Entonces, si hacías algo malo, le iban a decir a tu papá inmediatamente. Pobrecito, donde llevaba tu Entonces papá a la me escuela. recuerdo clarito que a los 17 años, a los 16 años yo me levanté un vaso de cerveza porque me decían, toma, 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 toma. Y mi papá tenía licorera, pero yo nunca había No, probado alcohol. claro. Y a los 16 años me tomo y me habían visto y le habían ido a comenzar a mi papá. Oh, Pasé casi 2 meses castigado, me dio duro, la que paliza del no siglo. quiero ser explícito de lo que me hizo, pero son cosas y no era deportista, no era nada. En el colegio nunca me quedé en una cultura física, fuera de las clases, no es que fui seleccionado de fútbol o seleccionado de algo, nada, nada, nunca nada, nada. O sea, Yo me usted vengo era un chico normal. normal, que estudioso, que me dedicaba a Estudioso. estudiar, estaba siempre entre los 3 primeros de mi clase, en la escuela y en el colegio. Pero nunca, 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 nunca el deporte. Yo vengo a descubrir que soy deportista y tengo genes deportistas en la escuela superior. Claro, cuando ahí Cuando entro a la escuela superior, ni necesita. antes de eso, porque yo intenté entrar a la escuela superior 4 veces. Las primeras me dejaron en las médicas, en las físicas, cosa que no tendría razón ahorita porque me gradué en la escuela como mejor deportista. Fui el mejor deportista de toda mi promoción. ¿Eh? Me quedé en las académicas el siguiente año, cosa que no tiene razón porque me gradué con la tercera antigüedad de mi promoción. Soy el mejor tercer egresado. Y después el tercer año no lo intenté porque me desilusioné. Y al cuarto año mi padre dijo, ve, intentemos la última vez. Si ya no entras esta vez, O sea, ¿sabes la qué te digo? A la tercera, cuarta a la vez. Al cuarta. cuarto año de haber, yo tuviera que ya ser casi mayor de algunos años ya prácticamente. Entonces, son cosas que tiene la vida y creo que eso es parte de la experiencia y parte del proceso. Me hice deportista, fui campeón sudamericano de pentatlón, me hice pentatleta en la Escuela Superior del Deporte más difícil dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y ya me gustó el deporte. Pero usted, entonces, ¿cómo decide ser policía? O sea, en su familia habían oficiales, ¿Qué le llamó la atención de entrar a la Mi policía? padre una vez me conversó cuando yo era pequeño que él quiso ser policía y la estatura no le dio. Porque mi papá es bien pequeño, mi papá me dirá 1,55, mi papá es bien pequeño, Ya, 1,58 me dirá mi ya. papá. Entonces, porque mido 1,78, creo que viene de la familia de mi abuela. Claro, los genes por ahí. Entonces los genes, y mi papá quiso ser policía y me comentó en alguna ocasión, y de ahí me quedó eso de niño. Creo que los niños somos muy perceptibles a lo que nos dicen nuestros padres, Sí. y me quedó sonando, y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Y después ya en el colegio del tercer año, tercer curso, que antes era tercer curso, ya se me vino esa idea, yo quiero ser policía y quiero ser oficial. Quiero ser policía y mi papá le dio mucha alegría de saber que yo quería ser oficial, lo que él algún Claro, día quiso ser. claro. Y de ahí entró el gusto de ser policía, ser policía, ser policía, y no se me quitó de la cabeza porque mientras estos 4 años que yo no ingresaba a la policía, ¿Qué mi, estaba pa- haciendo mi usted? papá me decía que trabaje en la universidad, que vaya a la universidad. Ya. Y yo le decía que no, que yo quiero ser policía. Y yo mientras este tiempo yo me dedicaba a trabajar. Mi papá tenía en ese tiempo volquetas y mi tío maquinaria pesada. Allá en Y Los Ríos. en Quito, yo ya En vine a Quito. Quito, yo ya no Ya, regresé, ya vine ya. para acá a Quito y me fui a trabajar a una empresa al oriente. Aprendí a operar retroexcavadoras y Mm, aprendí a operar el bocat y era chofer de volqueta en ese tiempo. Entonces todos esos 4 años, claro. mientras no Se entraba a la dedicó a policía, eso. yo me dedicaba a trabajar. Y era bonito porque era experiencia. Tuve la oportunidad de trabajar con gente a mis 18 años, mis 19 años, como yo era operador de retroexcavadora, me ponían gente a mi cargo. Imagínate un chico de 19 años que le pongan gente a su cargo, me ponían 5 trabajadores que yo los tenía que supervisar y Claro, era responsabilidad. claro, Con inmadureces sí, pero era responsabilidad claro. y era un proceso de la vida muy bonito que siempre lo recuerdo y se lo digo a las personas. No, yo sé operar máquinas, ya no me de acordar, pero Pero lo hizo, claro, ese fue mi proceso de vida, que ahora claro. que tal vez el que me ve me dice, no te puedo creer. Sí, le digo, yo operaba volqueta, operaba retroexcavadora, operaba el bocat y fui a trabajar al oriente, al Coca, Ambato, haciendo el riego de Píllaro. Fui a trabajar en la calle, en la carretera que va de La Troncal al Chut. Ahí trabajaba la compañía que yo O sea que trabajaba. si usted no hubiera entrado en la policía, seguramente usted estuviera todavía quizás manejando maquinaria, quizás hubiera entrado a la universidad a seguir una No ingeniería, hubiera no sé, entrado a la quizás universidad. ya se hubiera dedicado de Me hubiera lleno al dedicado a trabajo. eso y hubiera emprendido para poder
porque no soy alguien que me quede quieto. Entonces hubiera emprendido para poder tener mis propias cosas, Claro, mis propios temas, porque ahorraba. claro. Yo a mis 19 años, perdón que lo diga y no es el motivo, pero yo ganaba $550 de operador. Ujú. A mis 19 Estaba súper años, bien estaba súper bien. para la economía de nuestro país. En ese tiempo un subteniente ganaba $380. Entonces yo ganaba más que un subteniente de lo que yo estaba queriendo ser. Entonces era lógico que yo tenía plata, yo tenía dinero en mi bolsillo. Entonces hubiera ahorrado porque ahorré bastante. Yo entré a la escuela superior ayudándole a mi padre en una cierta cantidad de dinero para que él se ayude con los gastos porque era muy costoso ser oficial antes, ahora son las condiciones diferentes. Ser oficial en ese entonces costaba casi 500 mensuales porque era universidad, escuela y gastos semanales de cosas. Y habían, Claro, creo que se- por eso muchos no no ingresan ingresaba a línea, sino se van por el tema de tropa, de ¿no es tropa, cierto? porque cuesta, Porque son 4 años de gastos. ahora ya no es así o Increíble. todavía es así. Sigue siendo así, pero sigue costando, pero No como no antes. como antes. Antes pagabas todo lo que había. Desde Creo, los uniformes, zapatos, todo, todo, todo. todo. Ahora creo que algo te dan. En la época anterior ya como que dieron algún uniforme. No sé cómo estará en la realidad ahorita, uno se desprende de esa parte, Claro, pero no, antes, lo que puedo decir que antes sí costaba mucho ser oficial de policía. claro, sí, sí, Entonces sí, eso. sí. Y entonces, ¿cómo es llamado al GIR? ¿Ahí los eligen en el GIR o usted dice yo quiero pertenecer al GIR? No, uno dice pertenecer al GIR. Cuando Ah, yo estaba de cadete de primer año, había una promoción porque el GIR queda al lado de la escuela superior. ujú. Entonces había una promoción que estaban trotando. Y yo me acuerdo clarito, estábamos con mis compañeros haciendo el aseo en el patio de ceremonia y vemos unos locos rapados la cabeza con fusil, así que casi ya se mueren. Y yo les pregunto a mis compañeros, porque yo no sabía mucho de la policía, y digo, ¿quiénes son esas personas? Me dicen que son las fuerzas especiales de la policía, son del GIR. Es el curso más complicado que tiene la policía. Y normalmente entran 100 y se gradúan 50. Y yo en mi mente digo, allá Allá, quiero ir. allá. Eso es lo que yo quiero ser, le digo en la policía. O sea, quiero ser diferente, no parte del... Y ahí me contaban que a nivel nacional solo hay 250, que son pocos, que se mueven. O sea, me contaron algunas cosas que me deslumbró y me Ya. abrieron los ojos de una manera. Dije, quiero ser del Entonces GIR. es como que usted le gustaba tomar retos, Sí, porque oyó a su sí. papá que dijo, yo quise ser policía, entonces yo voy a lograr ese reto. Me gusta lo imposible. Exacto, entonces No usted lo que es quiere... posible, Ajá, sino lo que va a trascender, lo que normalmente cualquier ser humano no se atreve a hacerlo, por ajá, diferentes circunstancias, por sí, tiempo, por miedo, por situaciones económicas, porque los seres humanos somos capaces todos de hacer todo, exacto. todos. Pero Pero no lo hacemos normalmente no lo hacemos por no pasar esa línea de confort, o no pasar esa línea que no nos permite dar ese salto. Pero ahí los seres humanos somos capaces de poder Sí, hacer todo. sí, sí, sí. Entonces, listo, usted llega al GIR, empieza su entrenamiento y todo, se le presenta la oportunidad de ir al Cotopaxi y entonces ahí ve toda la magnitud y la belleza de las montañas y dice, para esto no tenía todavía preparación De de montañista. No, estaba haciendo montañista, un curso muy leve de muy leve montaña, de muy leve de montaña. montaña Y que entonces, ¿cuándo inicia su proceso dice, no, voy a seguir el curso de montañista? me graduó del GIR y gracias a Dios llego a conocer al agregado policial de Francia. Cosas de la vida. Sí, No me acuerdo ni cómo lo llegué a conocer. Si me dices que lo conocí, pero tengo en mi memoria que que lo lo llego a conoció. conocer. Y él me comenta y me dice que hay un curso en Francia de 8 meses para especializar. Yo lo peleo, lo busco y él me da la oportunidad a la Policía Nacional de Curso. Yo hago todos los trámites, todas las cuestiones, pero no había financiamiento. Irme al curso me involucraba la mitad casi pagar yo y la mitad pagar de gente que me estaba ayudando, porque sí Sí, costaba. Europa claro. 8 meses, estábamos hablando en ese tiempo de que yo necesitaba siquiera 8.000 euros para poderme ir y era mucho dinero en ese tiempo. Demasiado. 1.000 euros Hasta ahora es demasiado. en 8 meses Sí, prolongados, tal vez ahora sea un poco menos, pero en ese pero tiempo claro, 8.000 euros eran 8.000 euros. claro. En 8 meses necesitabas 1.000 euros mensuales para poder subsistir allá y los necesitabas en sí. Entonces puse la mitad con mi sueldo, dejando la mitad, me ayudó, un tío también me ayudó. En ese tiempo el comandante del GIR buscó auspicios con gente para que me pueda darle una mano, uno el pasaje, otro el tema, y me fui. Y vine y ya mi perspectiva de vida en la Cambió. montaña cambió totalmente. O sea, yo vine de los Alpes,
en Estuvo Chamonix. en los Alpes. Sí, entonces yo estuve en Chamonix, en la ciudad más emblemática del montañismo a nivel mundial. Luego Wow. entre Suiza y Chamonix se pelean Sí, quién son los mejores montañistas del mundo. sí. Y cambió mi perspectiva de la montaña totalmente. O sea, vine con una visión diferente, a especializar a la gente del guía primero, porque vivíamos en la época de piedra en el montañismo. Claro. Los guías de montaña se nos reían de lo que nosotros no éramos técnicos en ese tiempo, Claro. pero se cambió totalmente, ya nuevo equipo, una perspectiva diferente de la montaña, que la montaña no es lo mismo que ser un comando, que la montaña es un tema de ayuda social, solidaridad, ir a buscar una persona, rescatar un Rescatar, cuerpo. sí, Entonces es una cosa diferente, el rescate y la montaña en sentido de ayuda social es universal, claro. porque está una vida en juego. Claro, pero por supuesto, usted se fue a hacer ese curso apoyado por la Policía Nacional ¿No? porque justamente sus conocimientos iban a servir Para la policía. Claro, para rescatar personas en lo alto, se puede decir en las claro. montañas, ¿no? Después ya me hicieron jefe del área de rescate, siendo subteniente, teniendo 24, 25 años, me hicieron jefe del área de rescate, cosa que no había pasado en el GIR, porque normalmente los jefes son capitanes, mayores, eh, pero lo supe hacer bien, me confiaron mucho en mí, me desenvolví casi 10 años como jefe del área de rescate. Y fuimos sacando muchos cursos, grabamos 4 promociones de rescatistas especializados. Luego nos especializamos en rafting, en kayak, para ser un poco más globales, no solo Claro, montaña, sino que a veces el nos llamaban agua, para el claro. agua, vamos al agua. También Ujú. había buzos ahí, entonces todo eso fue un cúmulo de cosas que fueron trascendiendo y fueron marcando tal vez una historia en el GIF, digamos, y una historia para mí, porque yo de eso me enorgullezco ahorita. Ahorita digo, todo eso fue un proceso que seguí y ese proceso sirve tal vez para estar sentado aquí y decir, todo ese recorrido tuve que pasar. Claro, usted va, hace el curso de allá en los Alpes, regresa y de ahí, ¿qué otro curso De me le mandaron ayuda a la? España a hacer un curso de 2 meses, de ahí instructor de los cursos, que también aprendes mucho como instructor. De ahí me hago guía de montaña y empiezo mi proceso, porque para hacerse guía de montaña se necesita 5 años durante todo un proceso. Saber bien escalar en hielo, saber bien escalar en roca, saber rescate, saber maniobras, saber moverte en terreno mixto, saber orientación, saber manejo de GPS, saber manejo de cartografía y un sinnúmero de cosas que como montañista tú tienes que saber. Atención al cliente, que eso ya no estaba de la mano de la policía, porque siempre lo digo, ser rescatista es una cosa, ser guía de montaña es otra cosa. Van conjugadas las dos situaciones. Qué bonito que tú sepas las dos cosas. Claro, Pero ser guía de montaña es atención al cliente. Tú tienes una vida a la cual tienes que proteger mientras, darle sí, seguridad mientras sube y mientras va. La cumbre no es la prioridad, la cumbre es la seguridad de la persona que tú estás. Pero ser rescatista no, tú vas con un objetivo de sacar o buscar a una persona, de evacuar, extraer a una persona. Son dos temas muy diferentes que van conjugados, pero cada quien tiene su línea y su curso de acción diferente. Entonces, de ahí me hago guía de montaña y prácticamente ya me consolido como montañista, porque eso es lo que cualquier montañista quisiera, saber rescate, pero también ser guía de montaña. claro, porque una cosa es, como usted dice, subir a la montaña, conocer, lindo, wow, agradecer a Dios por la oportunidad de haber llegado a esta cima y todo. Pero otra es subir a esa montaña con un propósito de que ahí hay que ir a buscar a una vida, de que se perdió, Es otra cosa. es otra cosa, ¿no? Y recientemente pasó algo, ¿no? Que ¿Mm? fueron a rescatar a algunos montañistas que se quedaron En una ahí, avalancha. sí, Sí. en una avalancha. Entonces, aparte de ser una labor tan gratificante, se podría decir, porque salva vidas, porque ayuda a las otras personas, también es algo que me imagino que para ustedes como, wow, o sea, he podido hacer lo que nunca me imaginé. Y luego de eso, ok, se prepara y todo, entonces, ¿cuándo viene el deseo de subir al Everest? ¿Por qué el Everest? ¿Por qué no otra montaña más pequeña? He subido montañas, he estado en la Concagua, he estado en los Alpes, he estado en Perú, pero creo que el sueño de todo montañista Es el Everest. sería llegar a la cumbre del ¿Cuántos Everest. metros son? 8.848 metros. Wow. Entonces, todo montañista es más alto de lo que vuela normalmente a veces un avión. Entonces, Wow. es cosa seria. Entonces, todo montañista creo que tiene en su mente tal vez algún Esa día meta. llegar al Everest. Por Sí. muy
por muy feo o que suene esto, pero en su corazón y dentro de su ser le gustaría llegar allá. Claro, Lamentablemente son situaciones muy difíciles. sí. El primero es el económico. Ujú. Es muy caro ir a los Himalaya, muy caro. Y más el Everest. Estamos Por, hablando de cuánto un pasaje hasta allá, por no, ejemplo. no, el Everest es toda una expedición. Para Ya, hacerlo con oxígeno vale 60.000 a 70.000 dólares. Lo más para, básico. para algo, un ser normal que quiere ir para allá. Lo más básico que puedes encontrar son 60.000 dólares. Wow. Lo más básico, o sea, estamos hablando, pero fuera de tu pasaje, fuera de tu equipo. Estamos hablando de 70.000 dólares que te costaría llegar al Everest. El paquete más básico, pero hay paquetes que valen 200, que allá tienen todas las comodidades, que Claro, tienen baño privado, que tienen su domo personal, claro. que tienen comida VIP, tienen nutricionista. O sea, depende del bolsillo te alcance, pero Claro, lo más básico sería 70.000. 70.000 dólares. Sin oxígeno cuesta menos porque no ocupas las botellas. Las botellas cuestan alrededor de 1.200 dólares cada botella y ocupas 6. Ahí a tener más 10.000 dólares. Y en mi Wow. caso me costó menos también porque yo no ocupé Sherpa para mis entrenamientos allá. Yo hice transiciones, que son entrenamientos para acoplar mi cuerpo a la altura. ¿Cómo se Entonces, entrenó acá usted para eso? a- ¿Cuál fue su entrenamiento acá? acá el entrenamiento es, normalmente tengo un deportólogo y una fisioterapista y un entrenador, los cuales ellos van viendo mi proceso a través de exámenes del cuerpo, acompañado de trabajos de hipoxia, que son conectarse una cámara con una máquina en el cual te va quitando el oxígeno y te va cambiando la presión atmosférica para que tú puedas simular la altura allá, Ah, acompañados de recuperación con cámara hiperbárica, entrenamientos en montaña y un sinnúmero de cosas que tuve que haber hecho por casi 9 meses todos los días. para poder, todos los días. Yo entrenaba todos los días, absolutamente. El día de descanso era piscina o era venir a correr a la Carolina unos 8 kilómetros muy despacio. Ese era mi día, como quien dice, de descanso. 8 kilómetros. Porque Wow. era lo, Ah, yo sabía lo que iba, claro. sabía lo que me estaba enfrentando. Entonces tenía que llegar con mi cuerpo muy preparado para poder soportar toda esta carga de altura, toda esta carga de ejercicio, toda esta carga de actividad. Porque tomemos en cuenta, el hecho de estar allá en altura a veces no significa, tú puedes estar ahorita sentado como estamos los dos, pero que tu cuerpo sobrepase los 5.000 metros y esté en 5.000 metros y el campo base está a 5.300, se va consumiendo solo, se va desgastando solo, así estés acostado. Claro, Porque es un tema fisiológico del cuerpo en altura, porque tu cuerpo no está trasladando el mismo oxígeno que estamos trasladando ahora. claro. Entonces no está llegando oxígeno a tus cuerpos, a tu cerebro, a tu cuerpo, a tus órganos, a tus piernas, y se va desgastando, se va acumulando esa carga de estar en altura y hace que tus músculos vayan perdiendo la fortaleza que tienen. Claro. Entonces, Claro, el ahí es el organismo problema. empieza a coger de donde haya ¿De para dónde poder hay? sobrevivir. Y si es Así tus es. músculos, primero los músculos, me imagino, pero la cosa es que tienes que sobrevivir, ¿no? Imagínate, ya 5.300 era el lugar donde pasábamos comiendo, donde pasas durmiendo, donde pasas, o sea, mucha experiencia ganada, mucha experiencia de lo que es estar allá. Y bueno, y no se diga más alto, ya cuando subes al campo 1 a 6.100, cuando subes a 6.500 al campo 2, cuando subes al campo 3 a 7.000, y no se diga llegar a la zona de la muerte que tiene 7.950 Wow. metros, casi 8.000 metros, que es el lugar que hasta ahora, hasta sueño, me dejó impactado por muchas cosas que vi ahí, por muchas situaciones que uno como ser humano dice, wow, o sea, esto ha sido real. Por eso le llaman la zona de la muerte. Pero, pero, a ver, entonces usted se entrena 9 meses con su equipo y todo, porque cuando hablamos de equipo es el médico, es el entrenador, el nutricionista y muchas personas involucradas en eso, de la policía, me imagino, ¿no? Y entonces, ok, dicen, vamos al Everest. ¿Con cuántas personas se fue de aquí? No, yo me fui solo, mi entrenadora me acompañó, Su fue al campo base. al campo base. Al campo Y base cuando para llega allá, ¿cuántos más se adhieren a un su... Sherpa para mí. En mi Ya, caso, un Sherpa porque yo iba sin oxígeno. Hay gente que ocupa 3 Sherpas. Un Sherpa es la persona que te arma la carpa, ya, que te da comida en los campamentos, que está pendiente de ti, que te carga ciertas cosas de tu peso. ya. Es Él como se- un ayudante. es un ayudante que Ya, está ahí. Yo ya. diría que son las personas, los héroes escondidos, porque son, Sí,
se llevan 20 kilos al campo 4. O sea, ellos se llevan 20 kilos, tú vas cargado 7, tú vas cargado 8. Ellos se llevan 20 kilos porque van llevando la carpa, van llevando tu sleeping, van llevando tus mitones. Tú llevas tu equipo muy personal. Entonces son las personas que te tienen todo listo para que tú llegues y sigas tu proceso de escalar. El Sherpa solo estuvo conmigo el día que yo intenté hacer la cumbre. Los días anteriores que yo entrené, que subí al Lobuche, que caminé al campo base, que hice transiciones al campo 2 bajé, transiciones al campo 3 bajé, transiciones al campo 4 y bajé, yo estuve solo. No por un tema de inseguridad, ni porque, pero mi programa era así y aparte yo quería estar solo, porque conocía la montaña, la había estudiado mucho. Para yo ir al Everest la estudié mucho, sabía qué distancia tenía de campamento a campamento y qué altura. Entonces ya como entreno mucho en montaña, sabía qué tiempos yo manejaba de lugar a lugar. Entonces no era necesario tenerlo al Sherpa al lado mío, porque yo iba sin oxígeno y el Sherpa lo que hubiera estado es al lado mío solo viéndome, pero no hubiera hecho mayor trabajo de lo que estaba. Solo. Y normalmente los Sherpas tienen un ritmo de caminar mucho más despacio. Y yo fui tan bien entrenado que yo caminaba bastante rápido. Entonces, si el Sherpa estaba al lado mío, a mí me retrasaba mis entrenamientos y me retrasaba mi proceso de aclimatación. Entonces, mi proceso de aclimatación fue muy rápido, de subir, bajar, ir listo, vamos al 2, vamos al 3, vamos al 4, y así día a día. Entonces, los Sherpas no van a ese ritmo. Los Sherpas, el trabajo de ellos es mucho más despacio, mucho más mesurado. Y entonces usted va al campamento, sube, baja, sube, baja, sube, baja para conocer el terreno y ya cuando ya estuvo listo, entonces dice, ok, vamos, van al segundo campamento. Tú haces un proceso de aclimatación donde subes y vuelves a bajar al campo base. El campo base es tu campo base. Ya, siempre va a regresar siempre ahí. Regresa al campo base. Por ejemplo, mi primer proceso de aclimatación, yo fui al campo 1, dormí en el campo 1 a 6100. Fui al campo 2, dormí en el campo 2 a 6.500 y al siguiente día subí a 7.400 metros. Sobrepasé el campo 3 y bajé al campo 2 a dormir y de ahí bajé al campo base. Ok. ¿Por qué no subí más de 7.400? Porque ahí puedo decirte, o sea, me dio un poco de temor porque estaba solo. Claro. Y a partir de esa altura uno puede sentir cualquier mareo, cualquier desequilibrio, su cabeza puede fallar. Se puede desmayar y... Pueden pasar, puede haber un edema, puede haber cualquier cosa. Entonces dije, nunca he estado a 7.400. Me sentí bien, muy bien, excelente. Pero dije, a ver, no puedo abusar mi proceso de aclimatación decía que la primera rotación yo tenía que estar a 7.000 metros. Ya sobrepasé 7.400, no puedo abusar de ahí. Claro. Entonces cogí y bajé. Llegué al campo base, descansé 4 días. Comí bien, me hidraté bien, me nutrí nuevamente bien, me volví a recuperarse. A suplir mi cuerpo. Bajé un poco a 4.000 metros para recuperarme una noche y volví a subir. Ahí vino mi segundo proceso de aclimatación. Mi segundo proceso de aclimatación fue más exigente. Llegué directamente al campo 2 a 6.500, luego campo 4 y del campo 4 bajé al campo 2. O sea, directa, ya no pasé por el 3 ni pasé por el 1. Los sobrepasé directamente. Fue directamente campo 2, zona de la muerte campo 4 y bajar al 2. Ese era mi proceso en 3 días. Volví a bajar, volver a bajar y prácticamente en el campo 4 me quedé 1 hora porque no puedes estar mucho tiempo sin oxígeno ahí, entonces me quedé 1 hora, vi el tema, cómo era el campo 4, me familiaricé, llegué muy bien, justo fue el Día de la Madre que llegué ahí. Y ahí llegué al campo base para esperar ya mi día, esperar el mejor día y el mejor clima para poder subir. Que normalmente en el Everest es de entre el 19 hasta el 25, que son los días que han venido constantemente año a año, siendo los mejores días y uno de allá le dice la ventana para poder subir. Y ahí bajé y esperé casi 6 días, me volví a recuperar para volver. Pese que en el campo base no te recuperas al 100% porque estamos a 5.300, tu cuerpo no se va a recuperar ahí. Claro. Jamás, o sea, jamás. Puedes estar durmiendo 9, 10 horas, 20 horas, 12 horas, pero tu cuerpo no se recupera al 100%. Y eso lo palpé. Y en carne propia puedo decir que la altura te termina jugando en contra tuyo todo el tiempo. Y hay que saber sobrellevar y saber en qué condición está tu cuerpo. ¿Y de ahí entonces subió hasta? De ahí
intentamos la cumbre en 19. El 19 a las 4 de la mañana yo salgo. Mi primer ascenso fue directamente al campo 2. Muy despacio, muy tranquilo, porque ya era mi intento a cumbre. Ya bajé un poco las revoluciones, bajé un poco el ritmo de caminata. Llegué al campo 2, muy bien. Normalmente me estaba haciendo 4 horas 45. Perdón, me estaba haciendo 4 horas 45 al campo 2. Y ese día me hice 5 horas y media. Quiere decir que fui mucho más suave de lo que normalmente estaba yendo, porque ya era mi intento a cumbre. Descansé esa noche ahí. A la siguiente noche yo subí al campo 3 a dormir. Subí al campo 3 en la tarde, dormí en el campo 3 y al siguiente día era el día más complejo, porque yo tenía que levantarme a las 9 de la mañana, o sea, ya salir a las 9 de la mañana para llegar al campo 4. De ahí al campo 4 estamos hablando que despacio, a mi ritmo, 6 horas, sin oxígeno. Llegar al campo 4, descansar unas 4 horas y 10 de la noche ese mismo día salir a la cumbre. Porque no puedes pasar tanto tiempo en el campo 4. ¿Ya? O sea, ¿En la noche? Sí, no puedes. Es que a la cumbre yo me tenía predestinado a hacer 10 horas desde el campo 4, sin oxígeno. Lo que pasa es que la falta de oxígeno allá arriba Claro, es ya brutal. termina siendo... Sí. Yo camino muy despacio para poder conseguir. Claro. Al mismo ritmo de las personas que van con oxígeno. Entonces, ellos también van muy despacio. Entonces, llegamos al campo 4, y entre que nos levantamos a las 9 de la mañana, el clima empezó a empeorarse un poco, ya había viento de 20-25 kilómetros por hora. Dijimos, tenemos que ir. O la otra era quedarnos una noche más en el campo 3. Y esperar que... Pero dijimos porque el tiempo estaba en el internet y en los reportes que pasan las Claro. agencias allá, que iba a estar muy bien. O sea, que era el día propicio, el Para 22 subir. para hacer. Ajá. O sea, que iba a haber un viento de 10 kilómetros por hora y el clima iba a estar espectacular. Entonces, por eso toda la gente, habían alrededor de 300 personas subiendo. ¿En Entre serio? sherpas y ¿Cuánta personas. gente hay No, hay ahí? más. O sea, al Everest te suben cada año entre sherpas, ayudantes, cargadores, porteadores y clientes. Te subirán alrededor de 1.200, 1.500 personas. Guau, Entonces, no el día subían sabía 400. eso. Ya. Entonces, había una cola de gente subiendo. Yo como iba sin oxígeno, la gente me dejaba pasar. La gente es muy Colaboradora. colaboradora porque ya te ven que no tienes máscara, vas sin oxígeno, entonces ellos se paran y te dejan pasar. Porque es una pendiente de 60 grados de pendiente, que es la pared del Lhotse. Entonces una pendiente muy así, entonces dar un paso ahí, a partir de los 7.000 metros termina siendo desafiante totalmente. Entonces me dejaban pasar, fuimos, llegamos al campo 4, el clima estaba bastante bueno, soleado todo, y de la nada... ¿Qué hora era? Eso ya yo llegué a las 2 de la tarde al campo Ya. 4. Las personas con las que yo estaba, porque yo estaba con un grupo que ellos venían con oxígeno, ellos subieron 2 días antes que mí, ellos llegaron casi a las 4 de la tarde. Cuando usted estaba yo a a las las 2 2 de la llego, tarde yo ya. llego a las 2, cojo mi carpa porque ya estaba con mi sherpa, toda la cuestión, y el clima empieza a empeorar un poco más. Ya no eran vientos de 20 kilómetros, y eran vientos de 40, 35, con ráfagas a veces de 45, de Ya 50, estaba más. pero era un viento constante de 30, 35 kilómetros. Hasta ahí ya se termina siendo complicado para mí, Claro. porque normalmente para hacerlo sin oxígeno, el viento no puede pasar de 20, llegar hasta 25 máximo. Pero bueno, yo dije, lo vamos a intentar. El jefe de la expedición, que es Carlos Santanello, un brasileño muy amigo mío que tiene la agencia y estaba con las personas ahí, me dice, Marcelo, porque todo me consultaba a mí, me dice, Marcelo, esperemos un día aquí. Le digo, pero yo no puedo soportar un día aquí. Para mí quedarme un día en el campo 4 es el campo 4, o sea, Mortal. yo lo sentía yo que estaba en mi saturación, ya estaba en 65. Yo estaba saturando 65 ahí. Que Claro. yo lo puedo soportar, pero no tanto tiempo. O sea, yo tengo que ya subir y bajar. Digo, yo sí me voy, le digo. Yo me voy. Cojo y te íbamos a salir a las 9 de la noche. 6 de la tarde, ya el viento no era ni 35, era 50.
yo ya no podía salir así. O sea, ya si yo quería No, salir así era con demasiado, oxígeno, claro. pero sin oxígeno no podía salir así. Claro. Entonces yo le digo, Carlos, le digo, voy a quedarme una noche aquí. Y yo estaba un compañero de carpa y Carlos le dijo, míralo a él todo el tiempo. O sea, Claro. que me regresen a ver todo el tiempo si yo estaba bien. Yo cada rato le decía, sí estoy bien. Que Así nomás respiraba. le movía el dedo. Sí estoy bien, tranquila. Claro. Sí estoy bien, sí estoy bien. No, tranquila, sí estoy bien, pero no puedo dormir. O sea, tú te levantas, es como que concilias el sueño 5 minutos y te levantas con una sensación de que tus pulmones reaccionan, o como cuando estás en el agua y te entra agua y tú quieres respirar. Claro. Así era la sensación que yo me levantaba, pero soportamos la noche. Nos levantamos 7 de la mañana, todo bien, tranquilo, no paraba el mal clima. El tiempo decía que el clima a las 3 de la tarde iba a mejorar. Y hay algo extraño, porque en ese lugar, en el campo 4, ya como es frontera con China, el cambio horario se retrasa 2 horas más. Ah, O sea, ya no eran 11 horas de diferencia de Ecuador, ya eran 13 horas de diferencia en el Ecuador. claro. Ahí en el campo 4 oscurece a las 9 de la noche. Acá en Nepal, en el campo 3 para abajo, oscurece a las 7. O sea, era algo bien extraño que Sí, sí, para sí. mí fue muy, muy, muy motivante. Llegamos, ya llegó la tarde, digo a las 3 de la tarde, como teníamos internet, sí iba a mejorar el tiempo, nunca mejoró. Nunca mejoró. A las 7 de la noche algo mejoró el tiempo, algo bajó el clima. Ya empezamos a escribir por el chat porque tenemos un chat general, decir salimos. Entonces 9 de la noche salimos Claro. con un viento de unos 25, 30. Para mí, o sea, soy sincero, yo ya dije, esto va a ser imposible que yo llegue. Porque ahí lo podía soportar, pero yo sabía que más arriba, por la falta de oxígeno, mi cuerpo se iba a enfriar. Claro. Y con esa temperatura y con ese viento iba a ser totalmente difícil que yo pueda. O sea, tenía que pasar un milagro, tenía que mejorarse el clima para yo poder llegar. Pero lo intenté, dije, vámonos 9 de la noche, salimos entre oscuro y de día. Salimos más arriba, como a 8.150 metros. Empeoró el clima, llegó la noche y el viento ya era constante de 50 kilómetros por hora. Y dije, qué relajo. Ya en mi mente estaba pensando, me pongo oxígeno y llego a la cumbre. O sea, yo dije, ya, llego a la cumbre con oxígeno, listo, hasta aquí pude sin oxígeno, la montaña no me lo permite. ¿Cuántos metros faltaban? 8.800, faltaban 650 metros. Eso es Faltaban muchísimo. 650 metros, Eso, es bastante. esto estamos hablando de 8 horas de caminar, Claro, es bastante. sin oxígeno. Entonces yo dije, me pongo oxígeno. Como yo fui sin oxígeno, yo solo tenía 2 botellas. Una para subir de emergencia y una para bajar de emergencia. Mis Claro. botellas eran de emergencia, no eran Claro, para no ocupar. eran para ocupar. Pero mi Sherpa las tenía. Entonces yo sigo caminando y a 8.300 ya decido ponerme oxígeno. Digo, me pongo oxígeno y me voy a la cumbre. Estoy aquí y tengo que llegar a la cumbre. Me pongo oxígeno y con todo el grupo caminamos 8.380, caso a Balcony. No llegamos a Balcony, llegamos abajito de Balcony. Balcony es un lugar bien emblemático que tiene 8.400 allá en el Everest. No llegamos, estábamos ahí, estábamos a 20 metros, pero era una parte media plana. El dueño de la expedición y todos los dueños de expedición de las agencias que estaban en el campo base por radio dicen no avancen más. A nadie, a todos los Sherpas le dicen que no avances más. Cuando dan esa noticia, yo le digo a Carlos, le digo, pero podemos llegar a la cumbre. Dice, es que no es la decisión mía. El expedicionario abajo le dice a los Sherpas que no, y ni un Sherpa quiere caminar más. Y yo los entiendo, porque los expedicionarios tienen miedo que una persona muera arriba. Entonces, por una parte es entendible de que ellos dicen, no, esto está peligroso, va a haber muertes en la parte de arriba, más arriba se va a poner peor, el viento va a incrementar y el frío no los va a dejar, va a haber temperaturas de -40, de -42 y eso termina siendo contraproducente con el cansancio, con la falta de todo. Nos dicen que bajemos. Yo digo, bueno, ya, o sea, es la montaña. Yo también hubiera tomado la misma decisión siendo el jefe de expedición. Yo hubiera dicho, no, esto no está subible y bajemos. Claro que mi ímpetu de querer llegar, mi ímpetu de querer estar allá era más grande, pero hasta un rato tú entiendes hasta dónde son las limitaciones y hasta dónde debes llegar. Porque
todas las situaciones fatales ocurren cuando tú ya pasas esa línea en donde tu cuerpo te dice no, donde la montaña te dice no, donde Dios te dice no, ya no se puede. Entonces decidimos, bajamos y aquí pasa algo bien particular. Yo me saco el oxígeno en el campo 4 y duermo sin oxígeno nuevamente. Y me levanto, pasé otra mala noche y me levanto sin nada de energía. Nada, absolutamente nada. Yo no podía mover un brazo. Mi cansancio era tan grande que en mi vida había sentido un cansancio de esa manera. O sea, mi cuerpo ya estaba al límite, estaba agotado, estaba saturado, no quería saber nada. Y me van a ver a la carpa y me dicen, ¿qué te pasa, Marcelo? Le digo, no avanzo. No avanzo, no puedo, no puedo. No puedo moverme. O sea, moverme podía, pero no podía pararme y caminar. Ya Claro. estaba muy saturado, muy cansado. Error, tenía que no haberme sacado el oxígeno y esa noche haber pasado con oxígeno, pero yo digo, no, que yo vine con un tema, yo me puse un ratito arriba, me lo vuelvo a sacar. No tenía que haber hecho eso. Son inexperiencias de la vida. A veces uno por mostrar fortaleza y mostrar que uno puede, pero me sentía muy cansado. Decidimos ya, ahí ya tenemos que bajar, no es que podemos esperar otra noche para subir, ya no se puede. Primeramente porque a las personas que van con oxígeno se les acaba, ya no tienen más oxígeno, ya no tienen para subir y bajar. En mi caso, yo ya no podía soportar otra noche más ahí y el clima al día siguiente iba a ser peor. Oh, Dios mío. Entonces yo ya no podía esperar otra noche y con eso que me levanté peor, yo ya en mi mente estuvo, quiero estar en el campo base. Claro. Ya ni siquiera quiero estar en el campo base, quiero irme a mi casa. O sea, Claro. llegaba un punto que yo ya quiero estar en mi casa. Hago una videollamada teníamos 15 minutos de internet porque teníamos baterías solares y no habíamos cargado toda la noche. Entonces me conecto y hago una videollamada a mi esposa y a mi hija. Le digo, dile a la mamá, porque mi hija es en otro compromiso. Entonces le digo, dile a la mamá que me conecte. Me conectan la llamada y bueno, fue una cosa, o sea, podrán decir, tal vez no, pero sí te da esa fortaleza y te dicen, mi hija en lo poco que no entendía porque tiene 9 años, dice, papi, dice, pero estás con oxígeno porque ya me conecté. Tú dijiste que ibas a hacer el Everest sin oxígeno. Le digo, mi hija, estoy mal, Claro. estoy muy cansado y ya me vio y me dijo, papi, dice, pero ya baja, dice papi de ahí. Claro. Mi esposa a mí, ya baja, ya lo hiciste, no te siento, ya baja. Le digo, es que no puedo, estoy cansado. Dice, pero baja, tienes que bajar, porque ella ha visto las películas y los documentales y quedarse ahí. Dios mío, claro. No, bueno, entonces Claro. baja, dice, por favor, baja. Le digo, voy a bajar ahora, voy a hacer todo lo posible y voy a ponerle todo el empeño para hacer. Me tomé una Dexa, es una Dexa es para montaña, es una pastilla que normalmente se toma en estos casos y otra pastilla que también es una pastilla muy fuerte. Entonces me tomé las dos y dije, vamos para abajo. El grupo iba a salir, pero yo sabía que el grupo se iba a demorar en bajar 7 horas. Y yo dije, en 7 horas, me mato en 7 horas. Claro. Para mí 7 horas bajar era mucho y mucho desgaste. Claro. Cojo y me voy, le digo, ve Carlito, me voy solo. No, Marcelo, no te vayas solo, conectado a oxígeno. No te vayas solo, me dice, ¿cómo te puedes ir solo, Marcelo? Y el Sherpa tampoco, como vienen bien cargados con carpas, No con pueden botellas, bajar no pueden bajar rápido. Claro. Entonces le digo, me voy solo, tranquilo, Carlito, me voy, como hay cuerdas, le digo, tranquilo y me voy con radio. Y yo te voy diciendo todo. Me hago 3 horas al campo 2, pero antes de llegar al campo 2, a 1 hora al campo 2, y ya cuando bajé toda la parte empinada y es la pared del Otse, ya en la parte más tendida, me senté y estaba muy agotado. Me quedé casi 20 minutos, me dormí. Después me levanto y me reacciono. Empieza a haber sentimientos encontrados. Digo, ¿qué pasó? Y toda la cuestión. Digo, tengo que llegar al campamento 2. Luego de quedarme ese tiempo dormido, fue más difícil llegar al campo 2. No tenía que haber ni parado, tenía que haber ido de continuo. Pero hacía ya mucho calor y me tocó sacarme el mono, me tocó sacarme ciertas cosas para refrescarme un poco. Pero fue complicado haber parado. Llegué al campo 2, me vieron los cocineros, me dieron de comer. Me metí a mi carpa y me quedé dormido con oxígeno. Ya de ahí ya no me lo saqué. Me lo sacaba por ratos para comer, para todo, pero ya me lo dejé porque no me recuperaba. Pasé una mala noche nuevamente, peor que en el campo 4, ya estando a 6.500 metros de altura.
Y ahí me decía mi entrenadora, dice que tu cuerpo ya no tiene, o sea, ya no hay batería. O sea, tú ya desgastaste todo. Entonces tu cuerpo para recuperarse tiene que bajar por lo menos a 4000 metros para volver a coger fuerza. Pero tú ya estás ya al límite, dice Marcel. Eso lo entendí después. Yo ahí le dije a Carlos, ya cuando ellos llegaron, que si yo no me sentía bien al otro día porque empecé a sentir un dolor en los pulmones muy fuerte, es que me costaba acostarme. Entonces por un rato pensé, dije neumonía, por otro rato dije edema, pero la neumonía no porque no tenía fiebre, edema no porque no sacaba nada de flema, era un dolor interno que estaba ahí, que no me permitía ni que me toquen. Entonces yo le dije, ve Carlos, si no me pasa esto, yo no voy a bajar al campo base, porque ahí faltaba llegar al campo base, y el campo base tienes que pasar la cascada de hielo, que es la parte más peligrosa del Everest, y dije, no voy a avanzar a caminar, le dije, y es la parte más larga, hay 9 kilómetros, entonces le dije, voy a llamar, que llames al helicóptero para que me rescaten de aquí, porque si yo amanezco así como estoy ahorita, yo no doy un paso, le dije, yo no doy un paso. Gracias a Dios me volví a tomar medicación y me inyecté, y logré bajar al campo. Llegué cansado, pero ya en el campo base, ya 5300, con mayor confort, mayor situaciones, pasaron los días y me recuperé un poco mejor. Llegué a Katmandú, después salimos, después de un día, llegamos a Katmandú a la ciudad, ya un poco más pensante de lo que había pasado, ya las cosas fueron mejorando, ya el cuerpo fue reaccionando de otra manera, el dolor de los pulmones siguen hasta ahora, pero gracias a Dios no fueron pulmones, sino fue una inflamación de unas fibras que tenemos en la parte de las costillas que sostienen a los pulmones. Estas fibras se llama aneuritis. Entonces estas fibras se inflaman tanto porque no se ocupan nunca, nadie las ocupa, son fibras que están ahí inertes, pero a esa altura esas fibras se activan. Entonces las ocupé tanto que se inflamaron al punto que ya tengo medicación casi 12 días y no Todavía están en están recuperación. El dolor está ahí constante. Entonces, Cuando usted estuvo arriba en la cumbre, pasando todas estas experiencias, cuando estaba acostado, recuperándose, cuando estaba contemplando la magnitud de la belleza de la creación, ¿qué es lo que venía por su mente? ¿Qué era lo que pensaba usted? yo la verdad, te digo sincero, cerrar los ojos y no abrirlos más, porque se escuchan muchas historias de gente. A ver, es que te voy a contar un dato que te va a decir que no me vas a creer. Todos los días hay un muerto en el Everest. Por supuesto. Y está ahí en la vía que tú caminas a 2 metros separado, anclado a una cuerda, y ahí lo tienen 3 días. Usted vio mucho. Muchos, y tengo los videos de todos, porque Dios tú, mío. Esencialismo, no los he publicado porque por Y respeto usted a ellos. pensando que quizás yo puedo ser uno de Sí, ellos. o sea, el día que llegamos al campo 4 para intentar la cumbre, había una persona fallecida en el campo 4, a 20 metros del campo 4, que sabe qué le había dado, le había dado un paro cardiorrespiratorio con oxígeno. Entonces tú dices, o sea, es una cosa que tú estás parado, Que te puede dar. cierras los ojos y no te volviste a levantar jamás. Claro. Entonces, más aún sin oxígeno en el campo 4 durmiendo. Entonces, lo primero que se te ocurre, que se te viene a la mente Me voy a es, morir. no, o Me sea, puedo morir. te cierras los ojos y no te diste cuenta ni cuándo cerraste los ojos. O sea, Claro. esa parte es la que más me impactó, decir, estoy en una carpa y no saber cuándo los puedo abrir. Claro. Parte de la experiencia. Yo asumí ese reto, yo lo quise hacer, pero son cosas que se presentan en la montaña. Claro. Mi plan era otro, coger, subir, bajar, y si ya no me daba, bajaba, pero no quedarme tanto tiempo en el campo 4 desgastando mi cuerpo o durmiendo una noche ahí. Yo jamás pensé dormir una noche en el campo 4, cosa que me tocó hacer, y no fueron una, fueron 2 noches prácticamente las que dormí en el campo 4. Entonces, son cosas que tú no asimilas, ni te das cuenta, ni te preparas para eso, ni sabes cómo van a ser las circunstancias de ese momento, pero sí se te vienen a la mente a mí ese momento, porque vi muchos documentales, vi muchas películas y muchas historias. Conversé con Iván Vallejo, con gente que ha subido y dice, y lo más complicado es que en algún momento tu cerebro se desconecte por la falta de oxígeno y no vuelva a reaccionar más. Entonces creo que eso fue lo más difícil, ni siquiera la parte física me preocupó. O sea, corría muchos riesgos. Claro, no te preocupa eso, lo que te preocupa es decir, ¿será que me levanto? Y lo piensas por momentos, por circunstancias, pero estás ahí. O sea, estás ahí y dices, quiero asumir el riesgo, porque no lo mides.
Claro. y lo mides hasta un punto, pero nadie te certifica de que en 15 minutos te vaya a dar un paro cardiorrespiratorio y ahí quedaste. Cuando usted vio que ya no podía subir más arriba y que no pudo concluir lo que había llegado a hacer, a pesar de que ya faltaba muy poquito, 600 metros, que quizás no es nada para toda la travesía que hubo, ¿qué es lo que usted pensó? ¿Lloró? ¿Se sintió mal? O... Impotencia, mucha impotencia, pero feliz, porque decía después, decía esto lo voy a poder ir a contar y voy a poder decirle qué pasó, porque cada historia, cada historia es diferente. Sí. Para las historias las personas que lo han hecho tendrán una historia, para las personas que lo intentaron Sí. y lo pelearon y lo sufrieron, tienen otra historia diferente y cada historia se terminará siendo motivadora para las personas que creen en que el ser humano puede ir más allá de los límites. Entonces sí, impotencia, decía que salió mal, ¿por qué no lo hice antes? La fecha que yo subí a hacer la segunda rotación, que fue el Día de la Madre, ¿por qué no lo intenté ahí? ¿Por qué no, tal vez esperé 2 días más y no subí a esa fecha? Claro, calculando Muchas cosas cosas, que tal vez no muchas iban cosas a suceder. que no están dentro del poder de yo poder controlarlas. Claro, Entonces, tal vez eso, después decir, tengo que regresar. Lo claro. primero que también se me ocurrió, digo, esto no termina aquí, tengo que regresar. O sea, ¿quiere hacer nuevamente la expedición? Lógico, tengo que hacerlo nuevamente. Eso sí, está totalmente decretado de que Wow. tengo que volver al Everest. O sea, el Everest no es una montaña que la pienso hacer una sola vez. O sea, me encantaría algún día contar esa Pero historia ya de con 10 oxígeno. años. Con oxígeno, pero sin oxígeno tengo que intentarlo nuevamente. Tengo que intentarlo en buenas condiciones para saber si el problema está en mí o el problema está en la montaña, Bueno, porque es algo que no lo podré superar y no podré estar tranquilo hasta saber y responderme la pregunta, ¿qué hubiera pasado si el clima sí, hubiera estado bien? ajá, sí. Entonces tengo que responderme esa pregunta Claro. y tengo que llegar a cerrarle esa pregunta. Entonces hasta que no cierre esa pregunta no lo voy a saber. Entonces ¿Qué lo motivó bajar con vida? ¿Qué le mantuvo vivo? saber que hay personas que dependen de mí aquí, hay personas que dependen Claro, me mucho imagino de... usted decía, Chuzo, si me voy de este mundo en este momento, ¿qué serán de mis hijos? ¿Qué será de mi esposa? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué le motivaba ahí? Hay algo particular. Yo cuando me fui de aquí, yo dije que mi principal objetivo era regresar, fuera de cualquier cosa. La cumbre era algo que está ahí, que se puede o no se puede hacer, porque como montañistas sabemos que nada está certificado. Entonces, mi principal constante o mi principal objetivo era regresar acá. Y regresar con, sin cumbre, con experiencia, como sea, pero la cosa es regresar, porque ahí está el éxito. El éxito no está en quererme demostrar algo fuera de las adversidades de la naturaleza y querer llegar y arriesgar la vida. O sea, no está ahí, porque hay muchas cosas que pueden pasar durante toda esta expedición. Son 35 días de expedición, entonces somos vulnerables todos estos 35 días. Entonces, no, la motivación siempre fue estar acá. Algún día lo dije, cierro las puertas de mi casa y tengo que venirlas a abrir las puertas de mi casa para poder entrar. Porque sabemos que hacer un Everest y más sin oxígeno repercute en muchas situaciones que pueden pasar. O sea, mentiría la persona que dijera, no es que no. O sea, ir a hacer un Everest con o sin oxígeno, sabes el peligro al que te estás enfrentando. Me imagino que allá Sabes uno se siente chiquito ante la inmensidad de la ante creación, ¿no? Totalmente, La totalmente. naturaleza. Y hay gente de mucho dinero que va allá, mucho dinero. O sea, no tienes idea, hay gente que es empresario, es dueño de miles de cosas en su país y toda la cuestión, y verlos así comiendo en la misma mesa, verlos sufrir lo mismo, verlos salir de la carpa, hacer sus necesidades al mismo lugar donde tú vas, tal vez verlos con hielo en la cara, verlos, o sea, verlos de diferentes maneras que la montaña te obliga a estar. Entonces, eso es lo lindo porque se están enfrentando, pese a sus comodidades, pese a lo que tienen, porque tenemos una zona de confort. A mí nadie me dice, ándate al Everest. Tengo mi profesión, estoy aquí, estoy Claro, en yo me puedo confort, quedar puedo aquí. venirme a tomar de mi zona de Claro, se confort. acabó. Listo, pero no, yo decido por mi voluntad propia
querer ir a hacer algo diferente y querer demostrarme que el cuerpo no tiene límite. Yo, Marcelo Segovia. Y eso tiene que, tal vez mi objetivo, que sirva de motivación al resto, pero no en mi punto. Yo no estoy pidiendo que la gente vaya a hacer el Everest sin oxígeno o se enfrente a esto y arriesgue la vida de esta manera. Yo lo que estoy demostrando y queriendo decirle a la gente que donde tú te encuentres, en cualquier lugar, seas ingeniero, arquitecto, seas policía, seas médico, paramédico, tú te pongas retos y te pongas una cumbre tan alta y que la luches. Si no la llegaste, listo, pero llegaste a mitad de camino y la peleaste, la trabajaste, la sufriste, respetaste el proceso y listo. O sea, eso es lo que los seres humanos que tal vez hacemos estas cosas locas y cualquier persona, los deportistas, hay muchas personas emblemáticas en el país, tratan de dejar esa semillita de motivación al resto de generaciones que tal vez están yéndose por un mal camino y no ven que la vida es tan hermosa y la vida se la puede eh, trabajar en otros ámbitos. Sí, tú puedes correr peligro y morirte cruzando la calle. Ahorita puedo coger mi carro y puedo irme, me pueden chocar, Claro, puede pueden venirse un bus pasar encima muchas mía, puede pasar cosas. miles de cosas. Y puedes decir, sí, pero allá tú estás yendo a buscar. Sí, lo estoy yendo a buscar, pero el mismo peligro que tal vez tengo acá, lo tengo allá. O sea, el peligro está en toda la vida. Si Dios, la creación de Dios es tan grande, que si Él quiere llevarte, te va a llevar. A mí no me llevó y me dijo, no, o sea, Todavía no. mira, no puedes hacer la cumbre en este momento. No te lo voy a permitir, pero te voy a dar una segunda oportunidad. Dale, regresa, vas a sentir lo que es la montaña, te voy a hacer sufrir para que sufra, para que bajes. Y eso me hizo. O sea, yo en mi vida he sufrido en la montaña como acabo de venir ahorita del Everest. Jamás. Yo subo no me has preguntado, pero cuando yo estaba en mi ciclo de entrenamiento, yo subí 8 veces al Cotopaxi a día seguido. Wow, ocho 8 veces. veces. O sea, 8 veces en entrenamiento. Yo tengo alrededor de casi 350 cumbres del Cotopaxi. Wow. Entonces, imagínate. Yo subí hasta ahí a ese refugio que hay con A zapatos deportivos. 4.850 Me metros. resbalaba en el hielo y yo solo me quedé así parada porque yo no sentía que podía dar un paso más. Y vino un amigo, se puso un cabo en su cintura y me Y amarró en su cintura y me para iba jalando. llevarte. Sí, yo era así como un zombie. Pero yo Imagínate. sentía que no. Y eso que estaba aquí. 4.800 metros. Imagínate 4.000 metros más arriba. Claro, no me imagino, por eso creo que es una hazaña realmente grande que quizás todos los podamos hacer, pero necesita preparación, necesita mucha decisión por parte de la persona también, el deseo de cumplir esa meta y como usted dice, todos nos enfrentamos a cosas grandes cada día, pero uno decide escalar esas cumbres que se nos presentan en la Son vida. cumbres de la vida. Sí, Yo digo, si los seres humanos tuviéramos más cumbres, fuéramos más exitosos y fuéramos mejores seres humanos en este planeta. sí, Porque si todos nos pusiéramos, bueno, todo ser humano, tú tienes tu cumbre en el periodismo, sí, es tu cumbre, tú allá quieres llegar, sí, fuéramos mejores seres humanos. sí. Lamentablemente el ser humano se desenfoca de lo que quiere y no vive su vida aprendiendo. Todos pasamos por una época, tenemos un proceso de vida que si yo tuviera la mentalidad tal vez que tengo ahorita, 15 años atrás, las cosas fueran diferentes. Hubiera intentado el Everest sin oxígeno a mis 31 años, Claro, no a mis 40 años que lo intenté. Porque todo es un proceso de vida. Iván Vallejo lo intentó a los 40. claro, Fue su primer Everest sin oxígeno. Sí, sí, porque la vida lo puso en ese camino. sí. Pero sí creo que debemos llevarnos de historias motivadoras de otros seres humanos para enrumbar tal vez un poco nuestro destino o enrumbar un poco nuestra línea de existencia aquí. ¿Qué se viene en el futuro? ¿Qué otras hazañas quiere lograr? Aparte de subir nuevamente al Everest. Sí, bueno, ahora estoy enfocado, vine y estoy enfocado a estar en casa, tranquilo, estoy de vacaciones, Recuperándose. recuperándome, Sí. he pasado muy tranquilo, no he entrenado, fui a hacer el Chimborazo hace 5 días, hice la cumbre del Chimborazo como para ver cómo se encontraban mis pulmones, cómo yo me encontraba, qué sensaciones tenía, lo hice sin ningún problema, estuvo bien. Pese que hubo viento, por ejemplo, ahí subimos con viento de 35 kilómetros por hora, no hay problema, porque es 6.300 metros, no Claro, hay esa no sensación. hay, ajá. Es diferente a esa altura tener un viento de 35 kilómetros por hora, son dos cosas muy diferentes. Eso venía, yo iba pensando mientras hacía el Chimborazo, digo, mire, 35 kilómetros por hora aquí, Es otra es altura. otra altura, no tiene nada que ver, pero bueno.
De aquí vienen, me voy a preparar, voy a seguir entrenando para unas competencias. No sé si alcance, hay una competencia, la UTMB, la que quedé tercero el año anterior en 2 meses. No sé si logra alcanzar a estar porque yo vengo de un proceso de altura. Ahora tengo que entrenar trail running, que es ayuda lo uno a lo otro, pero tengo que enfocarme en otra disciplina y en otra situación. En el tema del montañismo sigo haciendo montaña. Tengo una perspectiva de entrenar desde ahora, por lo menos irme una vez por semana o 2 veces por semana a pasado los 5.000 metros. Eso lo tengo que ya planificar bien con la entrenadora para no parar y como que seguir el proceso y tal vez fui bien preparado, pero tal vez ir mejor. Tenemos que sacar experiencia de eso y bueno, me encantaría hacer la montaña más alta de cada continente en speed climbing. Speed climbing es decir, desde el campo base a la cumbre al campo base en una sola jornada. Normalmente las personas se demoran 5 o 6 días en hacer la cumbre. Yo hacerlo en una sola jornada, qué sé yo, dependiendo de la montaña. Ya la hice en la Concagua, hice 8 horas 5 minutos. Entonces, si Dios quiere, en agosto viajo a África a hacer el Kilimanjaro. No sé todavía, estoy en veremos. Tengo que Wow. sentarme a conversar con las personas que me apoyan para decir si podemos viajar. Y tal vez en el mes de diciembre o enero viaje a Argentina nuevamente a la Concagua a entrenar para lo que se viene el otro año. Qué bien, tiene Vamos, muchos proyectos futuros no, y me alegro mucho porque aparte de que está cumpliendo esas barreras que usted mismo ha dicho, uno a veces cree que no los puede superar, también es un ejemplo de lucha para otras personas que quizás se sienten que no lo pueden hacer, se sienten o que ya llegué hasta aquí, ya, porque usted tranquilamente puede decir, listo, ya ya aquí, subí, ya, y hasta aquí esto, llegué, esto ya, no se termina acabó. aquí. La gente que me sigue, la gente mucha gente que ha dicho, vea mi capitán, yo estoy haciendo deporte por usted. Qué lindo. Entonces yo digo, no, pues así ya motivé a una persona, yo no puedo desmotivarme de lo Oiga, que lo yo vi hice. bailando ahí con la música de nuestra querida banda Sí. 24 de mayo, todo motivado, decía que le salía lo indio, A mí me lo gusta, costeño, todo a decía mí, ahí. a mí me gusta esa música, la escucho siempre en montaña y cuando estoy en momentos difíciles, en momentos complicados, pongo el playlist siempre, siempre. Por eso yo lo hice y yo no lo envié por una persona que les conocía a ustedes, se los envió, pero yo la escuchaba y la escuché muchas veces. Incluso creo que después en la segunda rotación volví a subir con esa música y claro, es algo que a mí me motiva porque no sé, me adentra y me hace recordar cosas de aquí, del país, cuando uno Claro, está por allá. Entonces, supuesto. a uno le motivará otra Le vi música. haciendo muchos videos y estaba pues muy activo. Me Claro. imagino que eran los momentos de descanso en donde usted estaba. La primera eh, vez que mandé el video yo estaba corriendo, era mi primera transición. Yo bajaba de 7.400 metros. wow. Entonces yo estaba con la música y hago el video porque digo, pues estoy bien. Sí, y es todo, es un cúmulo, era la música, era el momento, mi fuerza, mi fortaleza, yo subí bien. En la segunda rotación, que fue el Día de la Madre, que también vuelvo a hacer otro video, estaba bien, entonces era como que digo, todo está alineándose para que las cosas salgan. Entonces creo que es un cúmulo de cosas y un cúmulo de motivación porque antes de irte al Everest yo trabajé ciertas cosas acá. Por ejemplo, mi psicóloga me dijo, ¿qué música te motiva? Aquí está, tienes que tener el playlist. Listo, el playlist está listo. Claro. Yo es lo que escucho. ¿Qué más te motiva? A mí me motiva ver una capibara de mi hija aquí. Oh, qué Entonces, eso me linda. motiva. Es como que la veo y digo, no, o sea, Claro. ella es, tal vez ella lo cuente después de unos años y diga, mi papá hizo esto. Entonces, Claro. son cosas que te motivan y cada uno tiene su motivación diferente. Entonces, dejar esto aquí entredicho y dejar entre puntos entrecortados, no creo que sería bueno ni para las personas que uno quiere motivar ni para las personas que están atrás de uno, porque toma en cuenta que yo pertenezco a una institución de 53.000 policías en donde me encantaría, bueno, he dado charlas, pero me encantaría luego de esto ir a dar charlas Sí, a las personas que están saliendo de las escuelas, que están formándose, para que salgan con una perspectiva de vida diferente. sí, Porque necesitamos mejores seres humanos. Si sí, necesitamos mejores seres humanos, necesitamos mejores policías. sí. Y esta lección de vida, que ellos la practiquen a su realidad, sería muy importante, porque ellos podrán darse
cuenta y podrán, tal vez a unos no les llegue, a otros les llegue, pero con que les llegue a unos cuantos nos hará una mejor institución. Y es lo que digo. Y más que todo, siempre el policía está ante la ciudadanía, dicen, no, es policía, es policía, es policía. Pero qué bonito y hay bastantes policías que hacen su labor fuera y hacen cosas fuera del servicio policial. Ciclistas, boxeadores, Sí, montañistas, parapentistas, paracaidistas y tratan de dar un ejemplo a las personas. Entonces, es lo que yo también trato, de motivar a los servidores policiales que están en nuestra institución y demostrar a la ciudadanía que el policía no es solo un uniforme. El policía no puede ser solo un uniforme, el policía también puede hacer noticia, el policía puede dar también, el policía también puede ponerse retos complicados, ponerse límites. Entonces, eso creo que también es importante de destacarlo y que la ciudadanía sepa que aquí estamos y podemos hacer grandes, sin descuidar nuestro trabajo. sí, Nuestro trabajo es nuestro trabajo, pero también hacemos cosas diferentes. La institución nos ayuda con tiempo también para poder prepararnos, porque claro. necesitamos más tiempo, porque es difícil salir de un servicio, salir de un trabajo y tener que entrenar 3, 4 horas y volver al servicio. O sea, también la gente tiene que entender que Claro. hay deportistas en la institución que no son muchos, son contados con las manos de los dedos, serán unos 50, unos Claro. 60 que le piden a la institución que les sea un poco condescendiente con el tiempo para poder entrenar, porque están haciendo cosas diferentes. Y Claro. al ser No, pero humano, a la final el conocimiento va a servir para ponerlo en práctica tanto dentro y fuera de la institución. totalmente de acuerdo. Yo pienso que el deportista es la persona más disciplinada que tenemos, Así es. porque Así es. mantiene un régimen. Sí. Entonces, creo que de un deportista podemos aprender muchas cosas. No digo que afuera también no sean disciplinados, son disciplinados, pero el deportista nos muestra una disciplina. Porque no es fácil levantarse todos los días de No. entrenar. No es fácil comer lo que te dice la Sí, nutricionista. eso, No es antes fácil. de terminar, ¿qué come un montañista? ¿Carne, mucha carne o verduras, vegetales? Tenemos, normalmente la nutricionista lo que hace es mantener una dieta balanceada entre la proteína y el carbohidrato. Ok. Y mantener una dieta en lo que es las noches. Por ejemplo, a mí las noches, yo la mayor parte del tiempo trataba de comer proteína acompañada de antioxidantes Ya. para nutrirme de una mejor manera. Claro. Evito el azúcar, Ajá. evito, ahorita estoy en mi semana sabática que estoy comiendo todo lo que me Claro, pero brindan. ¿qué no come normalmente? No debe No comer. postres, normalmente no como postres, no Azúcar. como azúcar. El Ya. azúcar es el peor enemigo del Sí, ser así humano. es. Es el peor enemigo que es. Preferible cómete algo frito Sí. que algo azúcar? azucarado. Sí, no, el Lo azúcar azucarado termina siendo bien complicado Sí. y lo entendí ahora, no lo entendía antes. Ajá. Entonces no tratar de comer muchos fritos, comer ensaladas, porque Sí. la ensalada si la preparas de una manera No, es que hay nutritiva, muchos nutrientes, la espinaca, el el aguacate es aguacate, una cosa es increíble, proteína, entonces, como no tienes idea. sí, 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 Entonces, acompañado de algunos suplementos naturales, sí, hay una ahí empresa puede. que me ayuda en el tema de suplementos que son sumamente naturales. Y el deportista, más que todo, cuidarse en el tema del alcohol, del tabaco, Claro, nada de eso. evitarlo al máximo. No te digo que a veces vas a una reunión, te tomas una copa de vino, te tomas un tema. Sí, hasta ahí creo Claro, que es tolerable, pero tener en cuenta que tú tienes un enfoque y de ese enfoque no puedes salirte en ningún momento. Hay compañeros que yo me enfoqué hace 3 años, o sea, he sido deportista toda la vida, pero hace 3 años es como que dije, allá quiero llegar. Y hay amigos que me conocieron en mi época anterior, que también tuve un poco de libertinaje y me dicen, oye, ¿cómo has cambiado? Porque ya no me pueden invitar, me invitan y yo digo, solo comida, no puedo más. Dicen, oye, ¿quién te creyera? Le digo, sí, porque la vida tiene un proceso, la vida te enseña y la vida te da una oportunidad de tal vez hacer algo diferente. Y estoy en un proceso donde no puedo esto, entonces respeto el proceso. Si no lo respeto, no voy a tener el éxito que quiera. sí. Así es. Qué bien, Marcelo. Yo estoy fascinada con esta conversación. Muchísimas gracias de verdad por haber estado, darse el tiempo para asistir acá a esta conversación. Y lo único que me resta decir es muchos éxitos, siga motivando a mucha gente con todo lo que hace y siga demostrando que en nuestro país la Papa November
también hace mucho por la sociedad. Y gracias por pertenecer a esta noble institución y por ser un ejemplo para muchos jóvenes, muchos niños y muchos adultos que quieren conseguir sus metas. Gracias y nos vemos en un próximo episodio aquí en Recalculando con Ceci.